Bueno, pues bienvenidos todos a otra sesión del divageo y en esta ocasión logramos pescar a Diego antes de que se subiera al avión, ¿no? Sí, Y sí, sí. como 2, 3 días después de su examen profesional o algo así. Sí, Eh, sí, sí. y bueno, nos va a hablar sobre la transformada de Ward Penrose. Gracias. Dale. Ahí sí me escucha a mí, ¿verdad? Sí, Sale, pues muchas gracias por la invitación. Espero seguir colándome al seminario. Y les voy a platicar un poquito de este tema que estuve trabajando en mi tesis y que se me hace muy interesante porque se juntan muchas áreas de las matemáticas y un poquito de física también. Entonces, igual no sé cómo funciona normalmente, si hacen preguntas al final o durante, pero siéntanse libres de frenarme y hacerme preguntas para que sea más interesante. Sale. Entonces, bueno, este tema está, digamos, muy relacionado con esto que se llama teoría de twistores, que es una teoría que fue introducida por Roger Penrose como a inicios de los 70. Y bueno, este señor es Roger Penrose, estos son como los primeros artículos que salieron de eso. Y poniendo un poco en contexto en su trayectoria, Penrose es un cuate que estudió primero matemáticas y después se fue adentrando al área de física. Y es más conocido por sus trabajos con Stephen Hawking sobre teoremas de singularidades y agujeros negros. Y recientemente en 2020 le dieron el Nobel de Física debido a su trabajo en agujeros negros, pero digamos de lo que les voy a hablar es algo que no tiene que ver con eso, que es esto de la teoría de twistores, y digamos que surge principalmente como en esta búsqueda de la física teórica de encontrar una teoría de gravedad cuántica, ¿no? Como en búsqueda de unificar la relatividad general con la mecánica cuántica. Y bueno, la alternativa más famosa a eso es la teoría de cuerdas, que ahí es pues, todo otra historia. Y este es, digamos, como un enfoque alterno a esa búsqueda, aunque todavía no es una teoría definitiva, ¿no? Y pues dos motivaciones muy fuertes para Penrose, que lo llevaron a esta teoría, son por un lado, lo que él llama como que ese deseo de explotar la magia de los números complejos, ¿no? Porque dice que los números complejos son muy mágicos y tienen propiedades eh, muy importantes y pues están muy metidos en mecánica cuántica y aunque no parece, también están metidos en relatividad especial. Entonces, dice como que los números complejos deben formar como parte de las matemáticas con las que se explique esa teoría de gravedad cuántica. Y por otro lado, dice que para pensar en cómo cuantizar el espacio-tiempo, pues entonces el espacio-tiempo no debe ser la noción primaria de la que surgen todas las otras, sino debe surgir de manera secundaria para poder pensar como en variarlo de alguna manera. Entonces, pues esos dos ingredientes están en la teoría de twistores. Y bueno, voy a empezar a presentar algunos de los ingredientes. En este caso todavía no voy a hablar ni de la parte de teoría cuántica ni de la de gravedad en realidad, pero voy a hablar como del escenario de la transformada de Penrose, que es como una de las aplicaciones más, más sencillas y que son no triviales, ¿no? Entonces, bueno, el primer ingrediente es esto del espacio-tiempo de Minkowski, que digamos para mí es simplemente R4 dotado de esta forma cuadrática, que tiene pues asociado una forma bilineal y que pues no es definida positiva, pero sí es no degenerada y da lugar a esta estructura causal, ¿no? De hablar de aquellos puntos en donde es cero, que se conocen como puntos de tipo luz, donde es positiva, que es puntos de tipo tiempo, y donde es negativa, que son puntos de tipo espacio. Y bueno, también resulta a nivel matemático, pues natural preguntarse cuáles son las transformaciones lineales que preservan a esta forma cuadrática, y unas de esas son las que se conocen como bus de Lorentz, que pues están en relatividad especial, ¿no? Que son aquellas que relacionan distintos observadores inerciales. Y pues más aún podemos considerar el grupo de Lorentz como precisamente aquellas transformaciones lineales que preservan a esta forma cuadrática, como digo. Y en física es de interés también lo que se conoce como el grupo de Poincaré,
que es la suma semidirecta con R4, porque lo que se hace es considerar todas estas transformaciones que ya teníamos y agregar como que las traslaciones, tanto en el tiempo como en el espacio, y pues las distintas composiciones, ¿no? Entonces, este grupo se puede pensar como el grupo que relaciona todos los distintos observadores que se están moviendo uno respecto a otro, a velocidad constante. Y pues resulta que es importante que las ecuaciones de la física sean invariantes bajo la acción de este grupo, pero resulta que hay una extensión aún más grande del grupo de Poincaré, que es el grupo conforme, porque resulta que este grupo actúa también sobre R4 y resulta que hay ecuaciones de la física que son invariantes no solo bajo el grupo de Poincaré, sino bajo el grupo conforme, en particular las ecuaciones que trabajan con cuestiones sin masa. Y bueno, para conseguir el grupo conforme hay que agregarle al grupo de Poincaré estas transformaciones, que son como dilataciones en las que, aquí debería decir R positiva, en la que nada más estamos como que haciéndole zoom a todo el espacio, y esta transformación que se conoce como inversión, en la que dividimos por la norma al cuadrado, y y bueno, todas las distintas composiciones para hacer de esto un grupo. Y bueno, no sé si se puede ver bastante directo que pues esta expresión no está bien definida justo cuando esta forma cuadrática es cero, ¿no? Porque pues ahí estamos dividiendo entre cero, y pues eso es precisamente en el cono de luz, ¿no? Entonces, bueno, aquí la idea es pensar, esto es como muy similar a cuando se trabaja con la inversión de una variable compleja, que esa no está definida en el origen, ¿no? Entonces, lo que se hace es agregar un punto al infinito compactificando la esfera, compactificando el plano complejo a la esfera de Riemann, de modo que la inversión invierte el punto al infinito con el origen. Y pues aquí se hace algo análogo, ¿no? Tenemos que compactificar el espacio-tiempo y lo que vamos a agregar ya no es solo un punto, sino el conjunto en donde esta expresión se hace cero, ¿no? Que es precisamente el cono de luz. Lo que tenemos que hacer es agregar un cono de luz al infinito para compactificar el espacio-tiempo y que esta inversión invierta el cono de luz al infinito con el cono de luz al origen, ¿no? Entonces, esta es así se ve la transformación de inversión en una dimensión espacial y una dimensión temporal. Y bueno, eso da lugar a la noción de la compactificación conforme del espacio-tiempo de Minkowski, en la que, bueno, resulta que topológicamente es el producto de dos círculos y aquí se puede ver, ¿no? Este es el eje espacial, este es el eje temporal. Y como digo, estamos agregando un cono de luz al infinito. Este es solamente en una dimensión espacial y una temporal, de modo que estamos compactificando el espacio-tiempo. Y aquí en la compactificación actúa de manera natural el grupo conforme. Y digamos de manera más precisa, la idea es que podemos dar este encaje de R13 a R24, dado por esta expresión de aquí, en la que estamos agregando como que estas dos coordenadas. Y, y resulta que este encaje mete a el espacio-tiempo en el conjunto de puntos nulos en R24. Y en particular, él lo encaja en el conjunto de puntos nulos, intersección con este hiperplano. Y pues bueno, la idea es que, como digo, podemos considerar entonces la cerradura en, en la imagen, y eso nos da la compactificación conforme del espacio-tiempo. Y pues se puede probar que topológicamente eso nos da precisamente lo que ya teníamos, más un cono de luz al infinito, más una esfera, que es en donde como que se está pegando todo. Y y bueno, topológicamente entonces la compactificación conforme en una dimensión espacial, en una dimensión temporal y tres espaciales, es el producto de S1 con S3. Y bueno, en particular voy a considerar esta definición como la compactificación conforme, como la proyectivización de este cono de luz en R24. Entonces, finalmente voy a pensar la compactificación conforme del espacio-tiempo como una cuádrica en RP5, ¿no? Porque estoy proyectivizando R6. Y bueno, también una manera más concreta de definir el grupo conforme
es como precisamente el grupo de transformaciones que preservan a esta compactificación, que pues es tomar O24 y dividirlo entre más o menos la identidad, por esto de que estamos proyectivizando, ¿no? Y bueno, como decía, van a ser muy importantes los números complejos, entonces es importante, después de compactificar, también complejificar la construcción. Y en este caso es muy sencillo porque lo único que tenemos que hacer es promover todas estas coordenadas reales a coordenadas complejas. Y entonces voy a definir el espacio-tiempo complejificado y compactificado como esta misma cuádrica en CP5, ¿no? Y aquí es donde ya empieza a entrar un poco la geometría proyectiva compleja, recordando nada más estas definiciones, ¿no? El espacio proyectivo como el conjunto de subespacios de dimensión 1 en CN, y que se puede generalizar al concepto de Grassmanniana, en donde consideramos subespacios de dimensión K en CN, y más aún al concepto de variedad bandera, en donde consideramos como familias de subespacios de dimensiones dadas y anidados. En particular, más adelante vamos a usar la bandera F1,2, que consiste de las parejas de línea, coma, plano, donde la línea está contenida en el plano, ¿no? Entonces, por eso se llama variedad bandera. Y bueno, esto viene al caso porque resulta que existe este encaje que se conoce como el encaje de Plücker, que es una manera de encajar esta Grassmanniana en particular, G24, que es el conjunto de planos en C4, la podemos encajar en CP5, ¿no? Con esta expresión. Y pues resulta que la imagen de este encaje es precisamente una cuádrica proyectiva y no degenerada en CP5, ¿no? Entonces, pues como en los complejos no hay signatura y como ambas cuádricas son no degeneradas, pues podemos dar un cambio de coordenadas que lleve es la imagen de este encaje en la cuádrica que teníamos, ¿no? Y eso nos dice que podemos identificar a esta Grassmanniana con el espacio-tiempo compactificado y complejificado. Digamos en concreto, este es el cambio de coordenadas, y entonces con ese cambio de coordenadas y esta función, pues tenemos ahí un difeomorfismo entre la Grassmanniana G24 y el espacio de Minkowski compactificado y complejificado, ¿no? Y eso lo que hace es que entonces podemos pensar a los puntos en el espacio-tiempo compactificado y complejificado como planos en C4, ¿no? Y pues si ya estamos hablando de planos en C4, pues resulta natural pensar también entonces en hablar de líneas, ¿no? En C4. Y eso es lo que da lugar a la definición del espacio de twistores, que simplemente voy a definir el espacio de twistores como C4, el espacio de twistores duales como el espacio dual, y sobre todo nos interesa el espacio de twistores proyectivos, que pues es CP3, y el espacio de twistores proyectivos duales, que es la proyectivización dual. Y pues como digo, entonces va a haber una relación entre el espacio de twistores y el espacio de Minkowski complejificado y compactificado, porque pues estamos hablando de líneas en C4 y de planos en C4, ¿no? Y bueno, otra manera de pensar esto es que finalmente lo que da lugar a toda esta construcción es la existencia de esto que se conocen como isomorfismos accidentales de grupos de Lie. Y en particular el último isomorfismo accidental nos dice que spin 6 es isomorfo a SL4C, y se llaman isomorfismos accidentales porque esto solo se da en esta dimensión, ¿no? O sea, no se generalizan a otras dimensiones. Y pues spin 6C pues actúa de manera natural, es el doble cubriente del grupo ortogonal en dimensión 6. Entonces esto actúa de manera natural en esa cuádriga que teníamos en CP5, y SL4C pues actúa de manera natural en C4, ¿no? Entonces, finalmente el espacio de twistores se puede pensar como espacio de representación para SL4C, que es este grupo spin, ¿no? Eh, bueno, y como decía, tenemos entonces el espacio de twistores, que es CP3, bueno, de twistores proyectivos, y tenemos G24, que lo puedo identificar con la compactificación conforme y complejificada del espacio-tiempo. Y entonces, podemos relacionar uno con otro, ¿no? Porque si yo tengo un punto en CP3, pues eso es una línea en C4, y pues yo puedo pensar entonces cuál es la familia de todos los planos que contienen a esa línea dada, y eso pues va a ser un subconjunto de la Grassmanniana. Y de manera dual, dado un plano, pues puedo hablar de la familia de todas las líneas contenidas en ese plano, ¿no? Entonces eso nos da una manera de pasar una correspondencia entre CP3 y G24,
Y esto también puede ser formulado en términos de esta variedad bandera, que consiste, como decía, de las parejas de línea, coma, plano, y estas proyecciones simplemente se olvidan de una de las dos cosas, y entonces pues puedo tomar dado un subconjunto en CP3, puedo tomar la imagen inversa y luego la imagen directa, y eso me da un subconjunto de G24, y pues recíprocamente, ¿no? Entonces esto nos da una manera de pasar subconjuntos de uno a subconjuntos del otro con esta doble fibración. Y pues resulta que pues hay muchas relaciones geométricas. En particular, la que me va a interesar ahorita es la más sencilla de todas, que pues nos dice que si tomamos un punto en G24, eso pues es un plano, y esta correspondencia, lo que, como decía, tengo que hablar ahora de todas las líneas que están contenidas en ese plano. Ah, pues eso es nada más proyectivizar ese plano. Entonces eso lo que me va a dar es una línea proyectiva compleja, ¿no? Entonces, con esta correspondencia, a cada punto de la Grassmanniana le estoy asociando una línea proyectiva contenida en CP3, es decir, le estoy asociando a cada punto una esfera de Riemann, ¿no? Ajá. Y bueno, ahora otra cosa importante es decir, bueno, nosotros estábamos en el espacio de Minkowski real, ¿no? O sea, teníamos el espacio de Minkowski, lo encajamos y primero lo compactificamos y después lo complejificamos, ¿no? Entonces, lo que nos podemos preguntar es si podemos caracterizar o recuperar esta subvariedad real contenida en la Grassmanniana en términos del espacio de twistores. Y pues resulta que sí, para hacer esto lo que hay que hacer es introducir esta estructura real, y podemos de entonces escindir a CP3 en el conjunto de puntos en donde esta cantidad es cero, positiva y negativa, y los denotamos como PT más, PT menos y el espacio proyectivo nulo. Y pues resulta que justamente los puntos que vienen de la subvariedad real corresponden a líneas proyectivas que están completamente contenidas en el espacio proyectivo nulo. Y más aún, resulta que hay una correspondencia uno a uno entre los rayos de luz en el espacio-tiempo y los espacios twistores proyectivos. Esto se debe a que si me regreso y ahora lo que hago es tomar un punto en el espacio proyectivo nulo, según lo que estaba aquí atrás, bajo la correspondencia de la doble fibración, le toca todo un plano en G24, un plano proyectivo, que es un espacio de dimensión 2 real, pero resulta que si ese plano lo interseco con la subvariedad real, lo que me queda es solamente un rayo, ¿no? Es un rayo real y resulta que son puntos nulos en el sentido de la forma cuadrática que teníamos en la variedad real. Entonces, cuando tomo un punto en el espacio proyectivo nulo, eso corresponde a un rayo de luz en el espacio-tiempo. Y de esa manera, esta correspondencia de asociar a un punto una línea proyectiva en el proyectivo nulo es una manera de a cada punto asociar una familia de rayos de luz. Y esta familia de rayos de luz, como decía, es un CP1, ¿no? Entonces se puede identificar esa esfera con la esfera celeste, ¿no? Esa esfera de Riemann la puedo pensar con la esfera que consiste de todos los posibles rayos luminosos que salen de un punto específico en el espacio-tiempo, ¿no? Entonces, por eso puedo identificar como que al pasar del espacio-tiempo compactificado al espacio de twistores, le estoy asociando a cada punto una esfera de Riemann, que es su esfera celeste. Y bueno, ahora ya que tenemos estos ingredientes, les voy a empezar a hablar de la transformada de Penrose, que es una de estas aplicaciones, ¿no? Entonces, digamos, el caso más sencillo es hablar de la ecuación de onda, que es esta ecuación diferencial parcial de segundo orden sobre el espacio-tiempo. Y bueno, esa es la que describe ondas, ¿no? De manera clásica, pero en este contexto también se puede pensar como la ecuación de Klein-Gordon en el caso de masa cero. Y digamos que lo que es importante es que esta ecuación, pues es invariante bajo la acción del grupo conforme, ¿no? Y bueno, ¿cuál va a ser la idea? Es que vamos a construir soluciones a esta ecuación diferencial usando el espacio de twistores, ¿no? Entonces, para eso, pues ahí está esta receta que les voy a contar. Entonces, la idea es partir de tomar dos twistores proyectivos duales o dos funcionales lineales y que tienen
sus kernels, ¿no? Entonces, el kernel de este funcional lineal, pues va a ser un plano en CP3 y el kernel del otro, pues va a ser otro plano. Y esos dos planos en general se intersecan en una línea, ¿no? Que voy a denotar LK. Entonces tenemos, digamos, como dos expresiones de este tipo y estoy definiendo esta f, que es una función que come cuatro variables complejas y nos da un número complejo, y entonces lo que hace es es el recíproco del producto de los funcionales lineales. Entonces justo esta f no está bien definida en la unión de estos dos planos, ¿no? Porque es cuando esta expresión se hace cero. Y bueno, ese es el primer paso, ¿no? Fijamos esos dos funcionales lineales y defino f así. Entonces f va a estar fija en este momento. Y luego la idea es usar esta correspondencia dada por la doble fibración. Entonces la idea es que voy a tomar un punto en la Grassmanniana y con la doble fibración le asocio esta línea LX, que es en realidad una línea proyectiva compleja. Y la idea es entonces restringir a esa función f que estaba definida en todo CP3, la voy a restringir a LX. Y pues digamos, en general, voy a suponer por un momento que esta línea LX interseca estos dos planos en dos puntos distintos, ¿no? Entonces, pues esos justamente van a ser dos polos de la f, ¿no? Porque es en donde no estaba bien definida. Entonces, f restringida a LX va a ser una función sobre la esfera de Riemann con dos polos. Y lo que voy a hacer ahora, pues, es calcular el residuo, haciendo un integrante de contorno y multiplicando por esta una forma. Y pues de esa manera voy a obtener un número complejo. Y pues aquí hay una cuestión de convención, ¿no? Sobre cuál de los dos polos escogemos para calcular el residuo. Y, y es una cuestión de convención, ¿no? O sea, puedes escoger cualquiera de los dos, pero lo que se hace es hacer una transformación de Möbius para llevar uno de ellos al infinito y otro al cero. Y se escoge, digamos, calcular siempre sobre el cero, ¿no? Y digamos, si cambio de convención, lo único que pasa es que cambia un signo de manera global. Y, ajá, entonces la idea es, tenía un punto en la Grassmanniana, con la doble fibración le asocio a una esfera de Riemann, tengo la función f que estaba definida sobre todo CP3, la restringo a la esfera de Riemann y calculo la integral de contorno, y eso me da un número complejo para ese punto en específico que escogí en la Grassmanniana. Entonces la idea ahora es empezar a variar ese punto sobre la Grassmanniana, de modo que van a variar las esferas de Riemann sobre CP3 y seguir integrando sobre la misma f, ¿no? La f está fija, y eso lo que va a hacer es que nos va a definir una función con valores complejos sobre la Grassmanniana, y y pues la cuestión interesante es que esa función que estamos definiendo sobre la Grassmanniana es solución a la ecuación de ondas directamente, sin necesidad de pedirle a f ninguna condición adicional, ¿no? Entonces, digamos, podemos resumir este procedimiento geométrico con esta fórmula integral, que pues tal cual es lo que acabo de decir, ¿no? Tomamos la f, la restringimos a la línea LX, multiplicamos por esta forma diferencial, hago la integral y divido entre 2pi por i para sacar solo el residuo. Y entonces lo que estamos haciendo es asignar a funciones homogéneas de grado -2 sobre CP3, le estamos asociando soluciones a la ecuación de onda sobre la Grassmanniana, ¿no? Entonces a eso es a lo que se le conoce como transformada de Penrose, a la manera de asociar a estos polinomios homogéneos soluciones a la ecuación de onda, bueno, a la ecuación de onda complejificada, porque esta función toma valores complejos, ¿no? Entonces, bueno, estas son unas cuentas. Digamos que en este caso se puede hacer de manera explícita la integración y al final da esta expresión y pues se puede verificar que esto efectivamente es solución a la ecuación de onda. Y pues bueno, el detalle es que esta no está bien definida cuando esta expresión es cero, pero pues desde acá también hice una suposición, ¿no? Que era suponer que esta línea LX interseca en dos puntos distintos, ¿no? Porque si esta LX le pega a LK, que era la intersección, entonces en lugar de tener dos polos solo tengo uno y la integral se me hace cero, ¿no? Entonces, pues resulta que el que esta cantidad sea cero y que LX le pegue a LK son condiciones equivalentes. Entonces, lo que voy a hacer ahora es restringir el dominio
a aquellos puntos tales que la LX no le pegue a la LK, para que no haya ninguno de esos dos problemas. Y entonces tenemos esta definición, ¿no? Defino lo que se conoce como el cono futuro, como aquellos puntos de la Grassmanniana, tales que la línea proyectiva asociada está completamente contenida en PT+, y lo que hago es escoger mis dos funcionales lineales, de modo que esa línea LK, que era la intersección de los núcleos, esté completamente contenida en PT-, y eso pues lo que hace es que nunca se van a tocar, ¿no? Y entonces todo va a estar bien definido si restringo el dominio a este conjunto. Y bueno, el último paso es que eso define una solución a la ecuación de onda sobre el cono futuro, pero finalmente nosotros queríamos construir una solución a la ecuación de onda sobre la subvariedad real. Entonces, pues el último paso es hacer extensión analítica en el sentido complejo para definirla sobre la subvariedad real. Y pues entonces eso lo que va a hacer es que la solución que construimos sobre la subvariedad real, pues se puede extender de forma analítica a todo el cono futuro, ¿no? Porque pues de ahí viene. Entonces, eso es lo que se conoce como un campo de frecuencia positiva. Diremos que un campo de frecuencia positiva si se puede extender de manera analítica al cono futuro. Entonces, lo que estamos viendo es que estamos construyendo soluciones holomorfas de frecuencia positiva a la ecuación de onda complejificada. Y bueno, el otro detalle importante es que esta asignación de polinomios homogéneos de grado -2 a soluciones no es uno a uno, ¿no? Porque resulta que si yo a esa f con la que empecé le sumo una función que sea analítica en toda esa esferita de Riemann menos uno de los dos polos, pues puedo separar la integral como la integral de f más la integral de g, y como la g sí es analítica en el otro polo de f, pues entonces puedo contraer el contorno a un punto y la integral sobre g es cero, ¿no? Entonces esta fórmula no le importa que yo le sume la g, y pues de la misma manera le puedo restar o sumar una función que sea analítica en la esfera de Riemann menos el otro polo. Entonces, digamos, la redundancia completa es considerar que a f le puedo sumar una función analítica en todo menos un polo y restarle una función analítica en todo menos el otro polo. Y digamos, toda esa clase de equivalencia de funciones les estamos asociando la misma solución. Entonces, la manera de eliminar esa redundancia, pues es considerar las clases de equivalencia. Y pues formalmente eso es lo que se conoce como considerar el primer grupo de cohomología de Check, digamos, sobre PT+, y con coeficientes en este haz de líneas, que el -2 es precisamente, está relacionado con eso de que estoy tomando polinomios homogéneos de grado -2. Entonces, digamos, formalmente, la transformada de Penrose es un isomorfismo entre este primer grupo de cohomología compleja y el conjunto de soluciones holomorfas de frecuencia positiva a la ecuación de onda complejificada en la compactificación conforme del espacio-tiempo, ¿no? Entonces, ajá, creo que voy bien de tiempo, ¿no? Entonces, ajá, digamos, es el caso más sencillo, pero la idea es que se puede extender esta construcción a otras ecuaciones, en particular, a las ecuaciones de Maxwell, que es este conjunto de cuatro ecuaciones diferenciales parciales, que pues resulta que estas ecuaciones también son invariantes bajo la acción del grupo conforme, ¿no? Eso es lo que fundamenta todo. Y bueno, el primer paso para construir una transformada de Penrose para el caso de las ecuaciones de Maxwell es dar la interpretación con formas diferenciales, que a lo mejor ya la han visto, a lo mejor no, pero la idea es que esas cuatro ecuaciones diferenciales son equivalentes a estas dos ecuaciones en términos de que se conoce como el tensor de Faraday, que es una dos forma. Y bueno, en particular, el caso en el que esta unoforma J es cero es el caso que se conoce como ecuaciones de Maxwell sin fuentes. Entonces, esas son las que voy a trabajar. Entonces, la idea es que esas cuatro ecuaciones se reducen a, a estas dos, ¿no? A exigir que la derivada exterior del tensor de Faraday sea cero, y al igual que la de su estrella de Hodge. Y bueno, ahora la idea es, voy a considerar el haz de dos formas complejificadas. ¿Por qué? Porque resulta que con la elección de signatura que tengo, que es la lorentziana, la estrella de Hodge es una anti-involución, ¿no? O sea, su cuadrado es menos la identidad.
con esa elección de asignatura. Y eso lo que hace es que tenga eigenvalores complejos, ¿no? O sea, la estrella de Hodge, si la restringo a dos formas, como estoy en dimensión 4, me regresa a dos formas y su cuadrado es menos la identidad. Entonces tiene valores propios más menos i. Y entonces puedo, digamos, considerar los espacios propios, y eso es lo que se conoce como una forma, dos forma autodual en el caso de valor i, y forma antiautodual en el caso de valor menos i. Y bueno, la idea es que entonces puedo escindir el espacio de dos formas como espacio vectorial, como suma directa del conjunto de formas autoduales y antiautoduales. Y entonces puedo definir como que la parte autodual de una dos forma y la parte antiautodual de otra dos forma. Entonces resulta que con esta descripción, las ecuaciones de Maxwell complejificadas y sin fuentes, que son las que tenía acá, son equivalentes a exigir que la parte autodual y la parte antiautodual del tensor de Faraday sean formas cerradas. Eso se ve muy sencillo porque, digamos, si calculo la derivada exterior en esta igualdad, pues tengo, pues como es lineal, y ya tenía que estas daba cero, pues estas también dan cero, ¿no? Y pues nada más hay que despejar para ver el regreso, pues es bastante directo. Entonces la idea es que ya mis ecuaciones de Maxwell se redujeron a estas dos ecuaciones. Y bueno, el siguiente paso es que el punto importante es que en el caso de las ecuaciones de Maxwell, también podemos dar una formulación espinorial a, a las ecuaciones de Maxwell, porque resulta que podemos expresar este haz de dos formas. Lo puedo escindir como suma directa, como decía, del conjunto de formas autoduales y antiautoduales, digamos, lo hago fibra a fibra. Y el punto importante es que puedo interpretar cada uno de estos espacios como un haz spin, ¿no? En particular, el haz spin construido a partir del cuadrado de la representación estándar del grupo spin en la segunda simetrización. Y digamos, en general, digamos, este 2 en general, si considero representaciones de dimensión mayor, eso me va a construir haces spin que corresponden a spin o helicidad mayor, ¿no? O sea, de hecho, en este caso es 2 porque si divido esto entre 2 me da 1. Entonces, justamente estamos construyendo campos de spin 1, ¿no? Como el fotón, que el fotón es un campo de spin 1. Pero si considerara la representación estándar, digamos, en lugar de su cuadrado, lo que construiríamos serían campos de spin un medio, y pues si considero esta n que sea 4, pues tendría campos de spin 2, ¿no? Como el gravitón. Entonces, bueno, la idea es que podemos interpretar a cada uno de estos sumandos como unas spin, y más aún entonces puedo considerar las secciones, que eran dos formas autoduales o antiautoduales, como campos espinoriales, ¿no? Y la idea es que además estos haces se relacionan, uno es el conjugado del otro, ¿no? Entonces, digamos, eso lo que hace es que puede interpretar las dos formas como campos espinoriales, y puede interpretar también la derivada exterior como una derivada covariante, que es lo que se conoce como la conexión spin, ¿no? Entonces, bueno, el chiste es que las ecuaciones de Maxwell complejificadas y sin fuentes son equivalentes a estas dos ecuaciones en términos de estos campos espinoriales, que pues tal cual, si se fijan, es lo mismo que estas dos ecuaciones, solo que ahora cambié la derivada exterior por esta derivada covariante, y la parte autodual y antiautodual la cambié por estos campos espinoriales que viven en uno de los dos factores, ¿no? Entonces, digamos, esto se puede generalizar de manera más natural, pues considerar ya los haces con spin arbitrario, como decía, cambiando la representación. Y en general a esa familia de ecuaciones es la que se les conoce como ecuaciones de masa en reposo nula, y todas ellas son invariantes bajo la acción del grupo conforme. Entonces, pues el chiste es que ya que tengo esta descripción espinorial, resulta que puedo dar una fórmula integral muy parecida a lo que estaba haciendo antes, y pues el teorema anterior se generaliza al caso de las ecuaciones de Maxwell en estos dos, ¿no? Me dice que hay una correspondencia 1 a 1
entre este grupo de cohomología y las soluciones holomorfas antiautoduales de las ecuaciones de Maxwell complejificadas en el cono futuro, y lo mismo con las soluciones holomorfas autoduales. Entonces, si se fijan, lo que estoy haciendo es cambiar la homogeneidad de esa f, ¿no? Por ejemplo, en este caso estoy tomando -4, entonces sería equivalente a, en esa descripción más geométrica que les conté, tomar en lugar de solo dos funcionales lineales, pues ahora tomar 4 y tomar uno entre el producto y hacer lo mismo, solo que ahora voy a tener más residuos, digo más polos y más residuos. Entonces, digamos, ya no es tan directo, pero se sigue teniendo estos isomorfismos. Y bueno, resulta que el caso más general es este, ¿no? Dice, la transformada de Penrose es tal cual este teorema que dice que hay una correspondencia 1 a 1 entre este grupo de 1 homología de Check sobre PT más con coeficientes en este haz de líneas y el conjunto de soluciones holomorfas a las ecuaciones de masa en reposo nula con helicidad S en el cono futuro, ¿no? Entonces, digamos, el lado derecho lo que describe son campos espinoriales con helicidad arbitraria, pero sin masa, ¿no? Entonces, por eso el caso de spin 0, pues es el caso de la ecuación de onda, el caso de spin 1 es el de las ecuaciones de Maxwell, y el caso de spin 2, bueno, el caso de spin 1 es el caso de la ecuación de Dirac, y que digamos en el caso de masa 0 es el de las ecuaciones de Weyl, y en el caso de spin 2 es lo que se conoce como el gravitón lineal, porque es como la linealización de las ecuaciones de Einstein. Y bueno, ese es como el teorema como tal. Y como voy de tiempo, creo que quedan como unos minutos. Sí, No sé sí, sí. no sé si quieran pasar a las preguntas o les doy esta descripción. Bueno, está cortita. El chiste es que también hay una descripción un poco más algebraica de este mismo procedimiento, pero resulta que en el fondo es exactamente lo mismo, porque la idea es lo estoy describiendo para el caso de la ecuación de onda, que es el que les dije hace rato. Entonces, la idea tal cual es tomar dos planos en CP3, que es PT, y como igual que antes, considerar la intersección de esos dos planos, que es esa línea LK. Y la idea es que escoger esa F de grado -2 es equivalente a escoger un elemento de la primera cohomología del haz asociado al divisor, ¿no? Que forman estos dos planos. Y entonces la idea es, fijamos ese elemento de la primera cohomología y luego, igual que antes, lo restringimos a una línea LX, ¿no? Entonces la idea es, tomo un X en el cono futuro que está en la Grassmanniana, la asocio a una línea proyectiva compleja en CP3 y puedo tomar el pullback, ¿no? de esta cohomología y eso me da un elemento de la 1 cohomología sobre la esfera de Riemann de este asno, donde esta A chiquita y B chiquita son la intersección de LX con A y de LX con B. Y pues eso tal cual es, como esta es la inclusión de la esfera de Riemann en CP3, pues tal cual eso es nada más restringir la función original a la esfera de Riemann. Y entonces el chiste es que estamos partiendo de un elemento de esta cohomología y con este pullback le estoy asociando un elemento de esta cohomología. Y pues la idea es que resulta que esa 1 homología sobre la esfera de Riemann puede usar esta propiedad que se conoce como dualidad de Serre y para ver que este grupo es isomorfo a una 0 homología sobre un haz distinto eh, en el que estoy tomando, digamos en este caso, es tal cual tomar el haz de 1 formas y torcerlo por este haz O2, pero resulta que justo este era O-2 y este es O2, entonces eso es O0 y entonces pues este es el haz trivial, ¿no? Entonces resulta que en este caso, a partir de la dualidad de ser, este lado derecho es el conjunto de secciones globales sobre el haz trivial, ¿no? Pero esas son funciones holomorfas sobre toda la esfera de Riemann y pues el teorema de Liouville me dice que entonces esas funciones deben de ser constantes, ¿no? Entonces el chiste es que este grupo de cohomología es lo mismo que los números complejos, ¿no? Entonces tal cual cuando estoy
eh, asociando a la F un elemento de esta uno cohomología, puedo pensar que a esa F le estoy asociando un número complejo, ¿no? Porque son isomorfos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo cuando estamos tomando la integral, ¿no? O sea, ese residuo lo que está haciendo es asociar un número complejo y es lo mismo que pensar en, a través de estos isomorfismos de dualidad de ser, asociar un número complejo a esta uno cohomología. Entonces, pues podemos pensar la transformada de Penrose como un homomorfismo que va de la cohomología original y le asocia esa restricción. Entonces lo puedo pensar como que eso, ¿no? Me da un elemento de este as y pues, y no es su proyectiva, ¿no? Porque no me da todas las secciones, sino me da justamente aquellas que son solución a la ecuación de ondas, ¿no? Entonces, digamos, esta es una descripción un poco más algebraica, pero la ventaja es que la generalización al teorema general es muy directa, ¿no? Porque ya nada más tengo que considerar otros haces al inicio, pero la demostración es exactamente la misma, ¿no? Y pues bueno, eso, eso sería todo. Va, pues gracias, Diego. A ver, deja localizar los aplausos virtuales aquí. Ah, muchas gracias. No, pues gracias por la plática. A ver, ya tenemos por aquí una pregunta en el chat. Ay, qué bueno. Este, bueno, ya ves que usualmente o sea, el rollo es alguien hace algo en el riemanniano y como que la pregunta natural es, ¿se valdrá en el lorentziano? Y pues la pregunta de Raúl, pues creo que ahora va al revés, ¿no? Ah, ya, Dice, ya. ¿se puede hacer esta construcción para otras variedades distintas a Minkowski en el contexto riemanniano en vez del lorentziano? Y digamos, la respuesta más general de así, ¿qué variedades riemannianas se pueden? No tengo la respuesta precisa, pero digamos lo que sí sé es que paralela a esta construcción está la descripción euclidiana, en la que justamente partes de R4 con signatura euclidiana, y entonces cuando tomas la compactificación conforme, pues eso es la esfera de dimensión 4 y la idea es que resulta que también la puedes encajar en la Grassmanniana, ¿no? O sea, resulta que cuando complejificas la cuatro esfera, justamente su complejificación también es G24, ¿no? Entonces, digamos que ahí metidas en la Grassmanniana están como que tanto el espacio, como que la compactificación del caso lorentziano, como el caso euclidiano, en el caso sin curvatura, ¿no? Y entonces la idea es que también puedes, seguir la construcción en el caso, ¿cómo se dice? En el caso euclidiano. Y en ese caso, el chiste es que del lado del espacio de twistores, justamente en ese isomorfismo accidental que es el que hace que funcione todo, ambos casos corresponden como a dos formas reales distintas de ese isomorfismo. Y digamos en particular lo que sí sé es que el caso euclidiano lo trabajó mucho Atilla, ¿no? Y su grupo de estudiantes. Y en particular como que usaron todo esto para caracterizar a los instantones en dimensión 4 en términos de esa correspondencia. Y además en el caso euclidiano está loco porque salen también los cuaternios por ahí. Mm, Más preguntas por ahí. Bueno, ya llevas varias felicitaciones de que la plática estuvo padre. Ay, muchas gracias. También me uno a eso porque está padre. Bueno, por ahí en otro chat, en el chat ahí medio oculto, preguntaban que con quién habías hecho la tesis. Ah, sí, sí. La hice con Claudio Meneses Torres, que es exalumno de la facultad. Él hizo aquí la maestría y ahorita él está en Alemania. Ujú. Hola, hola. Yo tengo una pregunta. A ver, Sí, sí. cuando haces la construcción ocupas la ecuación de onda, ¿no? Para hacer Ajá, todo eso, ¿no? Porque es invariante Lorentz. ajá. Pero, ¿tienes alguna, o sea, ocupan alguna otra? O sea, también usaron el tensor de Faraday, ¿no?
Ujú, ujú. ¿Ocupan alguna otra para tratar de definir alguna extensión o algunos otros grupos de cohomología Sí, o que sea, sean el invariante chiste, Lorentz? ajá, sí, digamos justo el asunto es, como bien dices, la ecuación de onda es invariante bajo el grupo de Lorentz, pero el punto importante es que, digamos justo, aquí normalmente le agregan un más m cuadrada, ¿no? Para hacer la ecuación de Klein-Gordon, Ujú. pero justo el chiste es que cuando la masa es cero, esta ecuación es invariante bajo el grupo conforme, o sea, no solo es invariante de Lorentz, sino es invariante bajo el grupo conforme, que es algo más fuerte todavía. Ok, sí. Entonces, la idea es que esta construcción jala para esas ecuaciones que son invariantes bajo el grupo conforme. Entonces, por ejemplo, las ecuaciones de Maxwell son invariantes bajo el grupo conforme, y también está el caso de la ecuación de Dirac, que digamos es para spin un medio, en el caso de masa cero, ¿no? Entonces, al menos esas tres se pueden, y justo lo que cambia, como dices, es el grupo de cohomología, ¿no? Que es, en lugar de tomar aquí el -2, tomas en general, acá estaba, ¿no? La S, ¿no? Entonces, Ujú. justo para S igual a cero es el caso de la ecuación de onda, S igual a uno es el caso de Maxwell, Y esos son los otros spines, ¿no? esos son los otros spines. Entonces, digamos, Sí. esto en general describe campos de spin arbitrario, pero sin masa, ¿no? Ese es el detalle, que necesitas que tenga masa cero para que sea invariante bajo la acción del grupo conforme, ¿no? Justo Y, como que y, uno de los problemas es cómo agregar el caso de campos con masa, ¿no? Ajá. o sea, ¿tienes idea de cómo esto podría recuperar, o sea, justamente la relatividad general y la cuántica? O sea, cómo toda esta formulación de Penrose, que pues es la idea, ¿no? O sea, tratar de Ajá. hacer la teoría gravitatoria cuántica, ¿cómo se aplicaría? Sí, sí, sí. Digamos, eso todavía no está completamente resuelto, ¿no? Si no, ya esto sería mucho más Pero, famoso. sí, sí, sí. Pero lo que he escuchado es que no es exactamente cómo funciona y no lo he estudiado bien, pero sé que uno de los alumnos de Penrose, que se llama Ward, por eso se llama de Ward Penrose, hizo como que consideró algo así como que deformaciones locales del espacio de Minkowski para introducir como gravitación del lado derecho. Entonces sé que hay una descripción de las variedades de Einstein autoduales y antiautoduales en términos de esto de los twistores, pero justo como que no es el caso de curvatura en general, ¿no? O sea, son como unos espacios curvos muy en particular en los que ya se logró esto, y digamos como el otro avance es que también el caso de las ecuaciones de Yang-Mills, que es como considerar otros grupos como haces principales y cosas así, con SU2 y SU3, también ya se logró implementar, ¿no? Entonces, pues como que ahí va, pero todavía le falta Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Porque, o sea, como que lo que hacen los físicos es como al final tratar en el límite de recuperar la teoría que estás tratando de describir, ¿no? Ajá, sí, Entonces, sí, sí. ¿cómo recuperar ahí tanto las ecuaciones de Einstein y, Ajá, ajá, ajá. o bueno, al menos en el caso de Minkowski Ujú. y pues justo la cuántica, ¿no? Normal, pero pues, no sé, se ve loco. Sí, está muy locucho. Pero sí, como que creo que lo que pasa es que todavía no logra decir todo lo que ya se sabe con otros formalismos, ¿no? Entonces, Va, va, va. Pues ujú. sí, está loco. Y digamos, nada más enfatizando esta pregunta de Omar, un punto muy importante es que esta teoría solo funciona en dimensión 4 por esto Ujú. de los isomorfismos accidentales, ¿no? Entonces, solo funciona para un espacio-tiempo con una dimensión espacial y tres, no, una dimensión temporal y tres dimensiones espaciales, a diferencia, por ejemplo, de la teoría de cuerdas, ¿no? Que justo para funcionar necesita que haya como que más dimensiones, ¿no? Entonces, no sé, es como, a mí se me hace muy interesante que es como un accidente matemático el que hace que esos grupos de Lie sean isomorfos y que solo funcionen en dimensión 4, y es como que aquí en la visual a las matemáticas que nuestro espacio tiene una dimensión temporal y tres espaciales, ¿no? Sí, sí, sí. Ujú. Sí, es que todo encaja, ¿no? Porque desde la ecuación de onda, ahí es donde se necesita la invarianza en Lorentz o el otro grupo, el más El general, conforme, el ajá, conforme, ¿no?
Entonces ya desde ahí, pues todo está construido que sí, ¿no? O sea, que justo la ecuación de onda y pegando ahí la relatividad. Pero todavía no me queda muy claro cómo es que Penrose pensó, o al menos recuperar las ideas que ya Y yo están. tampoco está muy loco, no sé cómo se le ocurre. Pues sí, está chido. Aunque sí está muy loca las matemáticas, como que en la parte esta de las vibraciones ahí es como que se pierde un Ujú. poquillo la intuición. Sí, sí, sí. Sí, pero por eso, pues, como que el trabajo de Diego es padre, ¿no? Porque como que desmenuzó todo esto Sí, rollo que no está nada sencillo. no, está chido. Y tal cual mi idea fue agarrar el caso más sencillo e intentar agarrar tantita intuición de qué estaba pasando. Otra cosa sería, por ejemplo, reducir las ecuaciones a moverse solo en una dirección, ¿no? O sea, como para ver qué está pasando, Mm. solo moverse en X y tratar de reducir todo a ver si da un poquillo más de intuición. Ah, ya, 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 ya. Como bajar las dimensiones en lugar de A subir. las dimensiones, ¿no? Que, o sea, en vez de que la partícula se esté moviendo en las tres dimensiones, solamente que se Mm. mueva en la dirección X y Ujú. ver cómo toda la teoría se reduce. Esa es una buena sugerencia, lo voy a intentar a ver qué sale. Ok, bueno, vamos a agradecerle otra vez a Diego aquí virtualmente